hermanos, buenas noches. Vamos a buscar en Romanos, compartir la porción que queda, una de las últimas ya porciones del libro de Romanos, ¿sí? Romanos 15. Y vamos a empezar desde el versículo 14. ¿Sí? Romanos 15, 14. Ya queda poco, ya estamos en el 15, falta el 16 y se acaba esta hermosa epístola. Bueno, vamos a empezar con la lectura entonces. Romanos 15, capítulo 15, versículo 14. ¿Están todos ahí con sus Biblias abiertas? Dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros, mas os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice Pablo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído acerca de Cristo entenderán. Bueno, pedir si me puede traer usted un vaso de agua, por favor. Están las llaves. Un vasito de agua. Bueno, como les decía, estamos llegando a la parte final de Romanos y van a ver que, hermanos, desde aquí en más el apóstol Pablo ya toma en la carta un tono más personal, ¿no? Ya empieza a hablar mucho de él, pero no porque quiera sobresalir él, sino porque está llegando a la parte final y ya empieza a hablar de sus planes, de su ministerio, y también en la parte del 16 empieza a nombrar un montón de hermanos conocidos y los empieza a saludar. Entonces ya la parte esta final de Romanos va tomando un carácter muy personal de Pablo. Pero mientras leía esta porción justamente pensaba en esto, en este hombre, Pablo, las cosas que dice acerca de él y cómo podemos nosotros tomar ejemplo y también podemos tratar en alguna medida de ser como él en algún aspecto, ¿no? Muy pequeño, pero tratar. Entonces vamos a considerar algunas porciones nomás de este pasaje con esta idea de lo que Pablo dice acerca de él. Van a ver las cosas lindas que dice, pero las cosas que Dios ha hecho con él, ¿no? Y bueno, nos pueden servir en esta noche para nuestra vida como hijos de Dios. Vamos al 14, voy a ir leyendo y algunas las voy a ir comentando. Dice: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dice aquí Pablo: os he escrito, hermanos, en parte, con atrevimiento. ¿Por qué Pablo dice que las ha escrito con atrevimiento? Y porque Pablo no conocía a la iglesia de los romanos, no los conocía. Era escribirle a alguien que nunca había visto, que nunca había estado. Entonces dice: me he tomado un poco de osadía, de atrevimiento, en escribirles una carta un poco larga, para hacerles recordar, dice, cosas que ustedes ya saben, porque ustedes están firmes en el Evangelio. Pero aquí viene la primera característica que me encantó, lo que Pablo dice: por la gracia que de Dios me es dada. Por la gracia que de Dios me es dada. Entonces reflexionemos en esto un poquito. Pablo dice que ha recibido de parte de Dios gracia.
la gracia que Dios me ha dado, por la gracia que de Dios me es dada. Bueno, y es evidente la gracia que Dios ha derramado en Pablo, pero no hablamos de la gracia de salvación, porque es verdad que la salvación es una gracia que se recibe de parte de Dios, pero Pablo no está hablando de esa gracia, la gracia de haber sido salvado, sino que está haciendo mención y puede referirse a cosas muy puntuales de la gracia de Dios con él. Por ejemplo, 3 cosas hay que distinguen la gracia de Dios con Pablo por sobre todas las cosas y por sobre todo hombre, y lo hacen casi inigualable al apóstol Pablo. Primero, que se encontró con Jesucristo cara a cara, después de haber resucitado. Se le apareció como un abortivo, dice. Esa gracia la tuvo él, ese don misericordioso de que Jesucristo lo paró en el camino. Ahí estuvo la conversión, pero ese encuentro cara a cara, escuchar la voz de Jesucristo, fue una gracia especial. Y yo creo que ningún hombre, después de que Jesucristo resucitó, me refiero después que ascendió, tuvo semejante gracia o semejante encuentro con Cristo, en ese aspecto cara a cara. Lo segundo que podemos ver que fue una gracia especial sobre Pablo fue que estuvo dentro del círculo de los apóstoles. No fue poca cosa, fue contado dentro de los 12, perteneció a los 12, el uno más, y qué gran misericordia, qué posición de honor, si quieren llamarle, porque los apóstoles fueron 12, más Pablo, y nada más, no hubieron más apóstoles, no hay más apóstoles. Entonces Pablo reconoce esa gracia, que Dios lo haya puesto como un apóstol más, siendo que no había estado con Cristo 3 años como estuvieron los otros discípulos. Él lo había ofendido a Cristo en muchos sentidos, pero la gracia sobre él lo nombró apóstol. Y la tercera característica que también lo distinguen por sobre los otros apóstoles, y tal vez sobre cualquier misionero en este mundo, es que él fue el misionero a los gentiles. Él fue el predicador a los gentiles, el punta de lanza que iba a predicar a los gentiles, ¿sí? La misión ya lo vamos a leer. Su misión principal fue esa en la vida de convertido, llevar el evangelio a los gentiles. Pero Pablo reconoce esto con gratitud, reconoce la gracia que ha recibido, esa gracia especial en esas cosas especiales que Dios le dio. Y por ejemplo, vamos a buscar un texto, 1 Timoteo 1:12, dice, ahí Pablo lo destaca y dice, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Doy gracias porque Jesucristo me puso en el ministerio con estas características de ser apóstol, de ser a los gentiles, de haberme encontrado con Él. Entonces yo aquí sacaba una enseñanza para nuestras vidas, a los hijos del Señor, es que obviamente tenemos que dar gracias por nuestra salvación, es lo más grande que tenemos, nuestra salvación, pero en esa salvación que el Señor nos ha dado, también nos ha dotado con una gracia especial a cada uno, diferente obviamente, ya sean dones, talentos, recursos, cosas que el Señor nos ha dado de forma única a nosotros, ¿sí? Y bueno, uno tiene que dar gracias, reconocer lo que el Señor ha hecho con nosotros y hace con nosotros, porque es algo que el Señor lo pone en nosotros y lo deja, y ser agradecidos con eso. Y no solamente ser agradecidos, sino de que, como decía el apóstol Pablo, que la gracia de Dios no tiene que ser en vano con nosotros. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 15:10? Pablo dice algo muy lindo ahí y que también lo podemos aplicar para nuestra vida. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, en el sentido, el ministerio que tengo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces yo decía, ojalá que la gracia que el Señor ha derramado en nosotros, en cada uno de nosotros, no sea en vano con nosotros, ¿sí? Primer punto entonces que quería destacar es ese. Pablo reconoce la gracia de Dios en su vida. Reconozcamos, hermanos, la gracia de Dios en nuestra vida. La gracia de Dios en nuestra vida. No solo la salvación, que ya es grande, sino las cosas que ha puesto el Señor para poder servirle a Él. Después dice,
verso 16 de Romanos 15, 16, sigue hablando Pablo de él, y dice acá, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Aquí Pablo reconoce su objetivo, su misión, la tarea que le ha sido encomendada, ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ¿sí? Bueno, vamos a ir ahora a un texto que es muy importante, está en Hechos 9:15, es cuando se le aparece el Señor a Ananías y le dice la misión o el objetivo que tenía con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan ese pasaje? No podemos mencionar toda la historia, pero el Señor le dice a Ananías, ve, dice, anda Pablo, dice, anda y habla con Pablo, porque instrumento escogido me es Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Acuérdense que principalmente él fue a los gentiles, pero también le habló a muchos reyes de la época, ¿sí? Y también en un sentido secundario, también habló a los hijos de Israel, porque él cuando llegaba a un lugar, primeramente buscaba los judíos, y cuando los judíos rápidamente rechazaban, él se iba a los gentiles. No perdía mucho tiempo, dice, ustedes no quieren saber nada, me voy a los gentiles, ¿sí? Pero acá está la misión que Jesucristo le encomendó a Pablo y la misión que Pablo entendió, instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, ¿sí? Y me encanta esto porque Pablo siempre tuvo enfrente, como frontal, su misión. ¿Entienden? Pablo siempre estuvo, esta es mi misión, el Señor me ha salvado para escapar de la condenación, para ser libre del pecado, pero me ha puesto una responsabilidad, una misión muy grande, llevar el Evangelio a los gentiles. Y repito, Pablo siempre estuvo con la meta fija, siempre apuntó a eso y siempre hizo que su vida girara en torno a esa meta. Nunca se desvió Pablo, qué hombre, ¿no? Nunca se desvió ni a izquierda ni a derecha, nunca perdió la meta, nunca. Cuando ya está a punto de morir, allá en 2 Timoteo dice, estoy a punto de perder la vida, pero he acabado la carrera, he guardado la fe, he cumplido, ¿sí? Y no para vanagloriarse, sino que cumplió lo que el Señor había puesto en él de objetivo. Ahora, ¿Pablo la tuvo fácil? No, Pablo la tuvo muy complicada. Sí, nosotros vemos el héroe Pablo, pero no es el héroe Pablo. Pablo pasó hambre, Pablo pasó frío, Pablo pasó dolor porque fue azotado, Pablo fue abandonado por algunos que se decían ser hermanos. Entonces, un montón de cosas le ocurrieron al apóstol Pablo, enfermedades seguramente, ¿se acuerdan que tenía allí mención algunas enfermedades? Ahora, enfermedad tras enfermedad, situación difícil tras situación difícil del apóstol Pablo, apedreado, ¿se acuerdan? A tal punto que casi muere, nunca bajó los brazos, siempre siguió firme, entendiendo el propósito que Dios le había dado. Y esto también es una enseñanza para nosotros, porque a veces nosotros nos bajoneamos con situaciones que nos ocurren en la vida, y hablo por experiencia personal, y a veces bajamos los brazos en cuanto al servicio, por cosas que ocurren en nuestra vida, y uno tiene que entender de que siempre el servicio, la misión que el Señor le ha dado a uno, siempre tiene que estar por encima, y uno tiene que reponerse ante situaciones de la vida. Pablo siempre estuvo allí, siempre estuvo, como decimos nosotros, al pie del cañón para proseguir con la misión que el Señor le había puesto. Ojalá que pudiéramos tener, yo había anotado acá, algo de esta convicción, de que prosigamos sin desfallecer a pesar de los contratiempos. Y hermanos, es día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que nos encuentre el último año de nuestra vida, no sabemos cuándo es, pero si llegamos a estar cercanos y entender de que ya es el tiempo de nuestra partida, podamos decir como el apóstol Pablo, proseguí a la meta y acá me encuentro haciendo mi misión. Fíjense que Pablo dice palabras muy fuertes respecto de esto en 1 Corintios 9:15. 1 Corintios 9:15, Pablo dice, a ver, creo que anoté mal. Sí, no sé, les leo el texto porque creo que anoté mal la cita.
el texto dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ahí está, gracias. Pues si anuncio el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, me es impuesta esa obligación de hacerlo. Y decía Pablo, como les decía, las palabras fuertes, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Fíjense lo claro que tenía Pablo, la responsabilidad que sentía de eso, que no veía la alternativa a dejar de lado la misión, no veía chances de dejar de lado la misión. Él decía, ay de mí si yo dejase la misión por la cual Cristo me ha salvado y esa responsabilidad. Entonces Pablo reconoce la gracia de Dios en su vida, Pablo reconoce la misión en su vida y es perseverante, como lo vemos y ustedes conocen su vida. Ay de mí, dice, ay de mí si no anunciare, si no proclamare el Evangelio. Bien, volvamos, Romanos 15, 16, avancemos un poquito más. Acuérdense que estamos viendo al apóstol Pablo, lo que dice de él y tomando ejemplo para nuestra vida. Dice el 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ya lo dijimos, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, miren esta expresión hermanos, qué hermosa que es, para que los gentiles que se conviertan, les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. A mí me encantó esta expresión, me encantó la expresión que el Pablo usa para hablar de los convertidos. Porque aquí Pablo no dice simplemente los gentiles se conviertan o los gentiles se salven. Tiene una visión mucho más profunda de la salvación. Dice que el alma que es salvada es una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Qué hermosa expresión, qué visión tan preciosa del alma. Nosotros a veces pensamos que la salvación es, bueno, repetí la oración, creíste, listo, sos salvo. La visión que tenía Pablo del alma, cuando una persona creía, se convertía, él decía, son personas como ofrenda agradable a Dios, santificadas por el Espíritu Santo. La visión del alma, la visión que tenemos que tener del alma de las personas, hermanos, cómo tenemos que contemplar el alma, ya sea de un no convertido o la visión de un alma de los que son salvados. Ofrenda agradable a Dios, son santificadas por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo cuando miraba a las multitudes y estaban allí un montón de gente que tenía hambre, ¿se acuerdan? Estaban allí padeciendo hambre, pero Él dijo, ¿qué visión tuvo de la gente? Los veo como ovejas sin pastor, los veo como ovejas sin pastor. De vuelta ahí la visión del alma, la visión que tiene del alma de las personas, ¿sí? Bien, los veo como ovejas sin pastor y aquí Pablo dice, ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Pero ahí hay un detalle, en lo que lo vamos a mencionar. ¿Por qué Pablo dice santificada por el Espíritu Santo? Fíjense que Pablo siempre viene hablando de gentiles. En todo el pasaje ha mencionado un montón de gentiles. Y acá dice gentiles santificados por el Espíritu Santo. Y ahí está la maravilla, como yo me gusta llamarlo. Porque cuando uno habla de gentiles, en el tiempo bíblico, en el tiempo del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, un gentil nosotros sabemos que es un no judío, un no judío. Pero eso es una definición un poco, es cierta, pero se queda muy corta, porque un gentil es una persona sin ley en ese tiempo. No tenía la ley como lo tenía el pueblo judío. Era un bárbaro. La mayoría de los pueblos eran bárbaros, ¿sí? Eran idólatras, paganos. Y si tenemos que entrar en la parte de sexualidad, orgías. O sea, eso era un gentil. Ese era el mundo gentil. Por eso Pablo en Efesios y en Colosenses y en un montón de cartas, cuando habla de dónde lo sacó el Señor, menciona ese tipo de pecados. Les menciona esas cosas a los gentiles. Entonces un gentil, cuando se habla de un gentil, se habla principalmente de eso, de ese tipo de vida que llevaban las personas, ¿sí? No era un moralista como el fariseo que era
no practicaba aberraciones, pero dentro de todo era un moralista, tenía valores, ¿sí? Pablo acá está diciendo gentiles, en todas esas cosas que le he mencionado, y podríamos mencionar las cosas horribles de los gentiles, cómo vivían los griegos, los romanos, los egipcios, todas las culturas, los países de ese tiempo. Si uno se pone a ver cómo la idolatría de los egipcios, de los romanos, de los griegos, era increíble, y todo lo que tenía que ver con la vida de pecado. Pero qué hermoso, hermanos, cuando uno dice los gentiles, cuando se convierten santificados por el Espíritu Santo. ¿Entienden? Lo lindo que es, cómo es la obra que el Señor hace cuando una persona se convierte, ya sea de la miseria que lo toma, la obra que Cristo hace en la cruz, porque eso es toda obra producto de la cruz, obrada por el Espíritu Santo, dice santificada por el Espíritu Santo. Santificada, una vida santa, santificada por el Espíritu Santo. El Evangelio hace eso. Tomaba en ese tiempo personas de una vida tan baja, y no estoy hablando de que las levantaba a una vida moralmente excelente, todavía no, estoy hablando de lo interior que hacía el Espíritu Santo, santificadas por el Espíritu Santo, que obviamente después empezaba toda una vida de luchar contra el pecado, de ir creciendo en santidad, como el apóstol lo dice, pero aquí habla de que la obra, cuando uno cree en Cristo, es agradable a Dios la persona, santificada por el Espíritu Santo. Bien, no quería dejar de mencionar eso. Sigamos leyendo entonces ahora Romanos 15, 17. Pablo dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Acuérdense lo que les mencioné, Pablo era apóstol, misionero a los gentiles, tengo de qué gloriarme, tengo credenciales. Pero dice el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y ahora nos detenemos en esta expresión hermosa de Pablo, lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Ahora, esta expresión en boca del apóstol Pablo queda muy bien, ¿o no? Es verdadera, es sincera, no hay vanagloria, lo que Cristo ha hecho por medio de Pablo. Obviamente, si nos atribuimos una expresión semejante en nuestros labios, habría que repensarlo. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pero bueno, siempre es bueno hacerse la pregunta, ¿está haciendo algo Cristo a través de mi vida? ¿Está haciendo algo Cristo a través de mi vida? Porque Pablo acá da por sentado, no con vanagloria, da por sentado lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Entonces, una pregunta para meditar es, ¿está haciendo algo Cristo por medio de mi vida, para mi familia, para donde estoy? ¿Está haciendo algo Cristo por medio de mí? Pero aquí el secreto, hermanos, está en Hechos 9:15. Vamos a volver hasta ahí. Ya lo leímos, pero este texto es clave para entender ese pasaje. ¿Cuál será la palabra clave de este pasaje? Porque instrumento escogido me es este. La palabra clave en este pasaje es que Pablo era un instrumento, Entonces, ahí está el secreto. El Señor le dijo, Pablo va a ser un instrumento en mis manos. Pero la palabra instrumento tiene varias acepciones, pero hay dos que son las principales. La palabra instrumento en su original, dos cosas son fundamentales. El instrumento era, primero, una vasija, esa es la primera acepción, ser una vasija, a eso se le llamaba instrumento, y obviamente una vasija es para que algo se derrame adentro. Primera acepción, una vasija, para que algo se meta dentro de eso. Bueno, primero tenemos que ser vasijas, para que el Señor derrame en nosotros. Primero ser vasijas, para que el Señor nos llene, para tener del Señor, para contar con su presencia. Primero tenemos que recibir, ser vasijas, es la parte principal de ser instrumentos. Pero luego la palabra instrumento también significa utensilio, y
es una palabra que se usaba en muchos aspectos en ese tiempo porque uno podía estar en la cocina y las cosas que servían para cocinar eran instrumentos para cocinar, servían para una función de la cocina. El que estaba en el campo y tenía que usar elementos del campo, todo lo que era para trabajar en el campo también usaban esa palabra, instrumento para tareas del campo, y así, se podía usar en diferentes partes. Entonces aquí está la segunda parte, que es la más conocida, que nosotros, evidentemente en las manos del Señor, tenemos que ser instrumentos, para que el Señor pueda usarnos y pueda hacer cosas a través nuestro. Pablo fue un instrumento que siempre estuvo lleno de la presencia del Señor y evidentemente fue muy usado, muy usado, por eso Pablo pudo decir lo que Dios ha hecho por medio de mí, porque siempre fue un instrumento dispuesto en las manos del Señor. Miren que estas dos ideas se ven muy claramente en 2 Timoteo 2.2. 2 Timoteo 2.2 lo expresa esto, miren, dice, pero 2.21, nada que ver, 2.21. 2 Timoteo 2.21. Acá están las dos ideas, miren. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, ahí está la idea de vasija, si uno se limpia para que el Señor lo llene, será instrumento, para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero me encantaba el texto por la palabra, así que si alguno, eso nos involucra a todos, hermanos, cualquiera, dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea ya hijo del Señor, se limpia de estas cosas, hablando de la limpieza interior, de la santidad interior, el Señor lo va a usar como instrumento, para honrar su nombre, un instrumento santo, un instrumento útil en las manos del Señor y un instrumento dispuesto para toda buena obra. Así que ojalá que reflexionemos en esto. Somos instrumentos, hermanos, en las manos del Señor, y hay algo que también quería dejar en claro y decirlo. Siempre el Señor quiere hacer algo con nuestra vida, siempre. El Señor no tiene gente inactiva, el Señor no tiene un propósito de dejar inactivo a alguien en la obra, no. El Señor siempre quiere usarnos en la medida que nos dispongamos y estemos en condiciones, pero eso es nuestra responsabilidad. Pero siempre el Señor quiere hacer algo a través nuestro. Por eso Pablo podía decir lo que el Señor ha hecho por medio de mí. Pongámonos en las manos del Señor, limpiémonos de lo que haya que limpiarnos, limpiémonos de todo lo que haya que limpiarnos, seamos instrumentos en las manos del Señor y el Señor nos va a usar. Siempre quiere hacer cosas en nosotros y a través de nosotros. Vamos terminando, hermanos. Ya estamos tocando las 1:30. Versículo 19 de Romanos 15. Dice, con potencia de señales, prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Acuérdense que siempre fueron las señales de apóstol. De manera que desde Jerusalén, por los alrededores hasta Ilírico, ¿sí?, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Más o menos, lo que Pablo está allí hablando, desde Jerusalén hasta Ilírico, cubre un rango de 2.200 kilómetros, más o menos. Entonces, dice Pablo, he recorrido gran parte, a caballo, caminando, predicando el Evangelio, pero la expresión hermosa que usa Pablo acá dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Puede significar de que en todo lugar donde estuvo, Pablo predicó, que sin lugar a dudas tiene que haber sido así. Pablo no dejaba lugar donde no predicara. Siempre en todo lugar donde paró, predicaba. Puede ser una acepción que signifique eso. Puede ser, ¿sí? Pero también hay otros hermanos que dicen que también puede significar el pasaje que
en todo lugar donde estuvo, se aseguró de enseñar de forma completa el Evangelio. Y también me gusta esa acepción. En todo lugar donde Pablo pasó y que predicó, dijo, el Evangelio va a ser de forma completa. Algunos le dan esa traducción, ¿sí? Le dan esa traducción y está linda, está bueno también de entender de que el Evangelio tiene que ser predicado completo, completo, no mutilado, no una parte. El Evangelio completo, empezando por el pecado del hombre, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la condenación del hombre por causa del pecado, el único camino de salvación que es Cristo Jesús, la única obra redentora que es la obra de Cristo muriendo en la cruz, la resurrección de Cristo. El Evangelio completo, completo, ¿sí? Eso puede llegar a significar todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y terminamos con el 20, si ya podemos pasar a orar. Dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Me esforcé a predicar el Evangelio. Y esta expresión es muy importante, me esforcé. Porque la palabra esforzarse allí implica un amor hacia algo, un amor hacia algo. Eso es la palabra esforzarse, ¿sí? Un amor, porque tiene que ver con filo, ¿sí? Y una acción hacia algo. Pero aquí hay algo que es muy importante entender, esforzarse. Todos entendemos lo que es esforzarse. Yo me puedo esforzar para provecho personal. Yo puedo invertir mucho, esforzarme mucho, pero solo para provecho personal. Un ejemplo, esto es un ejemplo nada más, ¿sí? Yo puedo ir al gimnasio y esforzarme un montón en el gimnasio. ¿Está bien? En el gimnasio le pongo pila, tengo que ir al gimnasio, ya voy a volver al gimnasio. Voy al gimnasio y empiezo, me estoy esforzando y está bien, para estar ahí hay que esforzarse. Pero ¿es para qué? Para provecho personal. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero es algo para provecho personal, algo para mi cuerpo, para bien de salud. Esa es la idea, es una forma de esforzarse para algo propio. Pero la palabra que está usando aquí Pablo y la idea que tiene Pablo es el esforzarse para algo que está fuera de nosotros, por causa de otra cosa, por causa de alguien, por una causa. Hablo en la palabra fuera en el sentido de que no soy yo el centro, porque Cristo mora en nosotros. Y ahí está el secreto, hermanos, ahí está el secreto. Vale la pena el tiempo, el sacrificio, el cansancio, todo lo que podamos hacer, si es por causa de Cristo. Si es por causa de Cristo. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque a veces podemos confundir la causa de Cristo con mi causa. A veces yo puedo ser el centro y yo me esfuerzo para sobresalir yo. Yo me esfuerzo para que yo sea reconocido. Yo me esfuerzo para que... Y aquí el apóstol Pablo claramente se ha esforzado a predicar el Evangelio, pero por causa de Cristo, por causa del Señor. Y evidentemente ahí es donde yo decía que la palabra tiene que ver con un esfuerzo por algo que vale la pena, por algo que es de mucha estima, de algo que es de mucho honor. Y evidentemente cuando el cristiano entiende, vamos entendiendo de a poco eso, la gran estima que tiene, que es nuestro Señor Jesucristo, la gran valoración que tiene, y vamos entendiendo eso de a poco en nuestra vida, y nos vamos esforzando en ese aspecto. Uno se va esforzando por causa, por la causa del Señor, por la persona del Señor, y no termina siendo solamente un esfuerzo por algo personal, ¿sí? Ojalá que estos pasajes nos ayuden a entender un poquito más al apóstol Pablo y bueno, podamos tomar ejemplo. Como les decía al principio, el apóstol Pablo es una excepción y el Señor lo usó como una excepción. No vemos en las cartas de Pablo que menciona a su familia, ni hijos, ni esposa, ni nada parecido, ¿sí? Evidentemente fue una excepción en el sentido de cómo el Señor lo usó, porque necesitaba un hombre así, en esas condiciones, para predicar el Evangelio, ¿sí? Pero podemos tomar ejemplo para nuestro servicio acá en la iglesia, donde tengamos que predicar, ¿sí? Podemos tomar ejemplo del apóstol Pablo, e inclusive el apóstol Pablo dice, sed imitadores
¿De quién? De mí, así como yo de Cristo. ¿Nosotros qué diríamos? Imitar a Cristo, sí, porque obviamente, sí, pero ser imitadores de mí, no, bueno, ya queda para el apóstol, ¿sí? Un hombre que realmente le debemos todo a Cristo, todo se lo debemos a Cristo, pero le debemos mucho al apóstol también, ¿sí? Le debemos mucho al apóstol, a Pablo, por todo lo que hizo, cómo el Evangelio lo llevó a todos lados y dejó las cartas para nuestro provecho.